Soy el pastor Juan José Gil. Algunas veces lamento, y lo digo en serio, el insistir tanto en mensajes que no son fáciles, que son complicados y difíciles, como este tiempo en el que vivimos y los años que aún nos quedarán hasta la venida de Cristo. No es fácil. En este momento estoy aquí en un huerto de olivos, un huerto en el que estamos trabajando y que procuramos que lleve fruto. Vamos a hacer todo lo posible porque así sea. El huerto de los olivos que tenemos en el Evangelio lo conocemos como Getsemaní, que es el nombre en hebreo, que significa almazara o prensa de la oliva. Cuando se recoge la cosecha, se lleva a esas prensas, a esas almazaras, y allí se prensa eh, cada oliva, cada porción del olivo, cada fruto del olivo, de manera que bajo esa presión se produce lo que tenemos como aceite oliva virgen extra, es decir, cuando se hace en frío y cuando es la primera prensa, se obtiene el aceite más puro. De alguna forma, esto es lo que le estaba pasando a Jesús. No era un tiempo fácil para él, era un tiempo de enorme tribulación. Y, ¿sabes? Él no se privaba de vez en cuando de decírselo a los discípulos. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado a los gentiles. Es necesario que padezca y que sea finalmente muerto, aunque después de 3 días resucitará. El mensaje de Jesús lo incluía todo. Incluía también esos momentos de gran sufrimiento, de gran dolor, que entendemos que muchas veces ha faltado en la Iglesia. Por eso no se habla tanto acerca del tiempo del fin, no se habla tanto acerca de la tribulación. Y ya sabéis que hay muchos que ni siquiera la esperan porque esperan ser rescatados antes. El mensaje difícil, complejo, de sufrimiento, de sacrificio, nunca ha sido de buen gusto. Mucha gente lo ha evitado por todos los medios, de alguna manera incluso en la propia vida, porque todos pasamos por momentos difíciles. Algunas personas que han escuchado acerca de, bueno, predicaciones que he dado, y hay muchísimas en el canal, en este canal de YouTube, hay muchísimas predicaciones. Y las puedes ver si te metes en el canal y vas buscando, vas investigando. Llevamos ya algunos años publicando cosas. En principio nosotros estamos publicitando o publicando esas predicaciones más que nada para que las congregaciones nuestras pues tuvieran acceso a ellas y las pudieran escuchar y que les sirviera de motivación o de edificación. Después, conforme nos adentrábamos en el tiempo del fin, pues también estuvimos dando estudios, clases, porque siempre hemos estado también de alguna manera teniendo en cuenta esa realidad y ese mensaje. Así que sí, llevamos ya una trayectoria de esto y hemos estado pendientes de las señales de los tiempos porque no queremos dormirnos pensando que eso nunca va a pasar. Al contrario, creemos que la Iglesia necesita ese mensaje para estar preparados. Y yo creo que la palabra de Dios nos ha dado también a lo largo de las profecías tan extensas, tan claras y grandes en la palabra de Dios, prácticamente desde el principio, acerca de, bueno, cuál sería la historia de la humanidad, la historia de la salvación. Y que, como Pablo decía ahí en Hechos 14, es necesario que entremos en el reino de Dios a través de muchas tribulaciones. Entonces, ya sea en la vida personal, en la vida social, en la vida política, en la vida económica, en fin, la vida no solo da muchas vueltas, sino que también Dios se asegura que en esta escuela en la que estamos pasemos muchas pruebas para comprobar, para nosotros mismos, para que comprobemos hasta qué punto
estamos preparados para ser fieles testigos de Dios, aún en medio de la enorme adversidad que podamos tener. Luego hay profetas como Isaías o Jeremías, incluso Daniel, pero bueno, sobre todo Isaías y Jeremías lo tuvieron muy complicado en su mensaje. Fueron rechazados muchas veces. Creo que estuvo casi 40 años predicando Jeremías en Jerusalén su caída y explicando el por qué tenían que venir tiempos tan difíciles y ser llevados como prácticamente esclavos a Babilonia, un lugar que era abominable para los judíos, y cómo el emperador Nabucodonosor iba a conquistar Judá y destruir todo lo que tenían ellos como sagrado y como seguro allí en la ciudad. Pasó, pero no fue fácil para Jeremías mantener todo ese tiempo el mismo mensaje, las mismas advertencias, las mismas exhortaciones, porque Dios nunca se complace en las pérdidas o en el sufrimiento de su gente. Él, por supuesto, nos disciplina, pero espera que aprendamos y vayamos corrigiendo cosas y vayamos perfeccionándonos a través de las pruebas. Para eso son. Así que a veces me lamento, me siento triste de tener que seguir hablando de estas realidades, pero no me queda otro remedio porque hay muchísima gente dormida que no quieren ni siquiera oír. Si por lo menos los que sí estamos abiertos a escucharlo, lo pudiéramos publicar o de alguna forma extender el mensaje, cabría la esperanza de que muchos más se despierten. No es fácil, yo lo entiendo. Nos apetece muchas veces porque cada cual lleva su historia, lleva sus sufrimientos personales. Hay muchísima gente sufriendo, hay muchísima gente pasando malas épocas de su vida, ya sea por enfermedad, sea por problemas familiares graves, ya sea por problemas de salud o tantas cosas que nos pueden afectar en la economía, en el trabajo, en la vida diaria. En fin, hay mucho sufrimiento y mi ánimo sería de verdad, y lo he hecho muchas veces en la predicación, en la iglesia, el motivar a la gente, animarles a confiar en Dios, a seguir adelante a pesar de las dificultades. Y sigue siendo mi ánimo el hablar de estas cosas porque quiero edificar al pueblo de Dios y quiero, y procuro hacerlo en nuestras congregaciones, prefiero dar un buen mensaje de esperanza y de la bondad de Dios y de la misericordia de Dios. Pero también es cierto que hoy día en Internet, en YouTube, por ejemplo, abundan tantos mensajes de ese tipo que están al acceso de cualquiera. Cualquiera puede ponerlos en cualquier momento y disfrutar de ellos y llenarse de ellos, algunos incluso extremadamente positivos. Me refiero a que nunca tocan algo que pueda significar sufrimiento, tribulaciones, persecución, en fin, todas esas cosas que están relacionadas con el sacrificio, con nuestro sacrificio. No, no lo quieren tocar porque tienen miedo de que la gente se vaya de la congregación, se espante, se sientan como entristecidos por el mensaje. Pero hay que escucharlo. Como Jesús de vez en cuando se lo recordaba a los discípulos, es necesario que vaya, padezca, muera y luego resucite. Los discípulos ni siquiera querían escuchar ese mensaje, lo escuchaban porque Jesús lo decía, pero nos da la impresión de que les entraba por un oído y les salía por el otro, como se dice. En otras palabras, no estaban receptivos ni abiertos a esos mensajes. ¿Era un mensaje demasiado negativo? Bueno, pues para la carne sí, para el espíritu era prácticamente el propósito de Dios para que Jesús viniera.
es llevar nuestras culpas, llevar nuestras debilidades, enfermedades, miedos, temores, complicaciones en la vida. Jesús cargó con todo eso, así que era una buena noticia. Jesús pagó con la muerte, lo cual era necesario y estaba escrito para que pudiéramos en su sangre ser lavados, perdonados, restaurados. Y después vendría la resurrección, que es la máxima esperanza de todo ser humano que realmente ame y confíe a Dios o en Dios. Entonces, el mensaje tiene que estar, el mensaje tiene que darse. Y para mí lo más importante, creo que es la intención de Dios también, es que la gente entienda que la vida no es simplemente pasar por aquí disfrutando, que es bueno disfrutar, pero no es lo único. La Biblia está llena de ejemplos de sufrimiento. Incluso las personas o los personajes más influyentes, más gloriosos que podríamos considerar, como el propio Abraham o Moisés o los profetas, como he estado citando. Por supuesto, los mismos apóstoles, el propio Jesús, el rey David. Hay tantos personajes que glorificaron a Dios y sin embargo todos ellos tuvieron enormes pruebas. Mira el libro de Job. Y nos conviene, como dijo, como escribió Salomón en Eclesiastés, diciendo, es mejor entrar en casa donde hay luto que en donde hay festín, fiesta. Porque la fiesta es pasajera. Sí, la fiesta es pasajera. Pero cuando pensamos en las repercusiones de nuestra vida, en el futuro que nos aguarda, bueno, entonces pasamos por la muerte. Y nos conviene pensar que hay un final para nuestro tiempo, de manera que apreciemos lo que tenemos y lo aprovechemos al máximo. Esto es sin duda tremendamente necesario e importante. Entonces, no es fácil el mensaje. El mensaje que estamos dando es complejo, es complicado, pero es necesario para prepararnos. Es necesario para que estemos mentalizados, es necesario para que no nos sorprendan luego ni el enemigo se aproveche de nuestras, digamos, decepciones, porque nos hemos acostumbrado tanto a que las cosas funcionen más o menos, que cuando dejen de funcionar, cuando nos veamos expuestos a la persecución, a la huida, al tener que dejar todo atrás, al tener que salir de Babilonia, al tener que salir de las condiciones en las que estamos, bueno, deberíamos de estar mentalizados, deberíamos de estar preparados. Y las cosas que van a venir son tan grandes, tan fuertes, que Jesús mismo dijo, citando, por cierto, al profeta Daniel, en Daniel 12:1, que sería un tiempo de tribulación, de angustia, tan grande como nunca antes, de manera que nunca más se volvería a repetir. Eso es tremendo. Eso es una situación realmente alarmante. Y por tanto deberíamos de estar despiertos para que cuando llegue esa medianoche estemos suficientemente mentalizados y preparados para afrontarlo. Y preparemos a nuestros hijos y preparemos a nuestros hermanos. Y incluso seamos de advertencia para el mundo. Nuestra propia preparación es un testimonio. ¿Sabes que tanto Jeremías como otros profetas recibieron a veces las órdenes de parte de Dios de hacer algo llamativo, algo que fuera un testimonio en una plaza, en la plaza del pueblo o en la puerta de la ciudad donde tanta gente pasaba y se reunían para algunos eventos?
y que ahí se pusieran e hicieran una especie de sketch, una especie de teatro para representar lo que Dios tenía que decirles, de manera que reflexionaran, se mentalizaran, se prepararan, porque era necesario. Entonces, sí, me gustaría dar mejores noticias, pero en el tiempo en el que estamos, tenemos que considerar qué es lo que más nos conviene también. Y ahí están tantos mensajes, tanto míos como de tantos otros pastores, predicadores y otros que han estado y siguen dando mensajes muy constructivos, muy edificantes, muy positivos, incluso a veces demasiado triunfalistas. Y no lo digo porque yo sea negativo, no. Los que me conocen saben que tiendo a ser bastante optimista y positivo, a pesar de que tengo mis luchas, a pesar de que tengo mis conflictos y las cosas no, en mi vida tampoco son de color de rosa, ni mucho menos. Pero bueno, vamos adelante y tenemos que continuar y tenemos que seguir dando advertencia y esperando, confiando en Dios, orando, para que finalmente el mensaje cale, como ese agua de riego que ponemos al lado de los árboles para que, aunque sea gota a gota, les vaya alimentando, nutriendo, fortaleciendo. En fin, que esa es mi intención. Hay un tiempo para cada cosa, y cada cosa tiene su tiempo. Hay un tiempo para hacer fiesta y hay un tiempo para reflexionar y meditar. Creo que ahora principalmente es un tiempo de advertencia y por tanto de reflexión y de preparación. Este es el tiempo de la preparación. Espero que lo entiendas. Y espero que te sigas edificando en la palabra. Hazlo porque es importante. Es la palabra de Dios la que te va a dar luz y fortaleza. Estemos preparados porque los tiempos están llegando y pronto vamos a ver situaciones más complejas. No quiero insistir más en ello. Os dejo esa reflexión. Que el Señor os bendiga.